la clase pasada estábamos en el inicio, podríamos conocer o que podemos abordar de la historia que hacen los romanos, del mundo romano. Y hay algunas similitudes y algunas diferencias con lo que venimos analizando. Yo les marcaba que la experiencia de algunos en contactar lo estrictamente histórico con los conocimientos científicos ya indicaba un análisis, ¿no? Indicaba un avance. Recuerdo que a mí me impresionó siempre la influencia de la literatura griega previa a ese siglo V tan desarrollado y tan importante en el plano cultural y político, filosófico. Porque decíamos que en la época homérica, a través de la actividad de los geógrafos o de los epoicos, que estaban en Epopeya, nos dio un panorama bastante interesante y bastante cierto de lo que a veces pasa. Y en el mundo romano también se da algo similar, pero muy posterior. Sí, no es una literatura pasada, previa a los manejos historiográficos, a las primeras obras de esa especialidad de Roma, sino que es posterior. Y tiene que ver con eso que comentábamos en la clase pasada de la admiración de los romanos para el mundo griego, para los personajes y así que en el siglo V, el siglo VIII, el siglo II de Roma, el emperador le encarga a Virgilio que componga una obra importantísima, la Eneida. Recuerden que tenemos con Homero la Odisea. Odiseo es nombre griego, Ulises es nombre latino. Odiseo de los dioses, eso era muy chocante con su inteligencia, su astucia, la manera que se desenvolvía. Y la Eneida es también una pretensión de ligar los antepasados, los orígenes de Roma con el pueblo griego y con aquellos griegos de Helena que estaban instalados en el ámbito de Troya. Justamente Eneas huye de ahí y tiene un periplo bastante difícil donde legendaria y mitológicamente influyen dioses y diosas para que su vagar, su huida después de la destrucción de Troya, lo lleven a lo que fue Cartago. Ahí hay una serie de instancias en donde él se entrevista con el rey nativo y están los orígenes de la construcción de Cartago, ¿verdad? Tiro había sido quien en su momento peregrinando lleva las cosas y después llega Eneas, que tiene amigos con él, y se enamora mucho de él cumpliendo su destino, la deja abandonada, y ella lo maldice, y lo relato porque era algo de lo que se va desde el pueblo romano para decir que ese es el origen de la enemistad de Cartago y Troya, que sabemos que tiene otra razón, que era disputa por el espacio mediterráneo
entre romanos y cartagineses. Incluso los orígenes, la elección de Cartago, con la astucia, la inteligencia de la reina Tiro, que llegara a esas costas, en el norte de África, la fortuna. Quería un espacio para reducir una población y el rey del lugar, de Cuba, se llamaba, le dice: yo que puedo ofrecer solamente que sea que abarque la piel del buey. Sí, bueno, y acepta, le trae la piel del buey, le hace cortar el pie y logra el perímetro para la gran ciudad que Cartago se convierte en una potencia, siendo Colonia más importante de las ciudades principales de Fenicia. Ahora, decíamos entonces estos conocimientos científicos y demás, y de todo, primero esfuerzos geográficos no han llegado. Obras de importancia, solamente algo que es, digamos, como estadístico, que los romanos se ocupaban de tener todos los años, que eran los antiguos anales, los anales de años, eran los que indicaban los fastos, por ejemplo. Fastos son los días que se pueden hacer cosas, y nefastos, los días que están impedidos, por ejemplo, ir a una guerra, o un casamiento, una boda, un día nefasto no se podía hacer. Evidentemente, se está viendo la intervención de la idea religiosa, del poder religioso, para determinar las actividades o no en los días. Y eran a su vez tablas cronológicas que indicaban qué día se podía celebrar sesión en las asambleas, y los magistrados, los integrantes del cuerpo colegiado, anotaban los acontecimientos, las decisiones que se habían tomado, las cosas que habían sucedido en el ámbito del Senado, sobre todo. El Senado, que no recuerdo, que evidentemente lo han incorporado para los exámenes. Es otro problema, excelente. Polibio, en eso, que no yo le diga acá en voz alta, nos habla de la grandeza de Roma. Ustedes vieron, fue allá de Europa, porque fue acá a la ciudad, que ya está preparando ya segundo de la verdad cuando Polibio habla de la división de poderes en la Roma, creo que Roma tiene un proceso bastante interesante. Me hace acordar al proceso francés, le digo porque Roma viene de una monarquía del club, asciende hacia la república. Creo que asciende, no me siento republicano, en el sentido, tiene el término, ¿no? Es cosa pública del pueblo, pública, ¿no? La república no es. Y el romano llega a eso, llega a la república, no todo, por supuesto, porque hay diferencias sociales muy marcadas, hablan más abajo, pero es una base. Y después cae en un imperio, ¿no? El emperador y demás. Recuerda el momento en que se lo acusa a Julio César por la concentración de poder que tenía de traicionar a los ideales republicanos, y así lo matan, ¿no? Lo ejecutan con un crimen político que para algunos era justificado, para otros no. Pero en realidad incluso eso genera confusiones en el conocimiento común. Muchos dicen Julio César, el emperador no. Nunca fue emperador Julio César. Después sus sobrinos sí asumen las cosas potenciales. Aparte, el término imperator tiene mucho que ver con la capacidad militar, con la posición en el ejército, en la fuerza romana que mandaba. Profesor, pero el emperador francés y el emperador romano, o sea, lo único que, o sea, si bien usted tiene razón, hay un parangón entre lo que usted dice, que pasa de una monarquía a una república, a un imperio. El término imperator
implicaba una suma de poderes y no necesariamente era digamos, el gobernante de naciones, que significa, que realmente significa emperador, en el caso de Napoleón. Era también, o sea, un término que no tenía, por ejemplo, la diferencia es que no era sucesor, no tenía una sucesión directa, sino que tomaban a hijos adoptivos. Y después, o sea, el Imperio Romano. Sí. Y después, o sea, lo determinó el ejército, eso. Claro, sí. La idea era que fuese una sucesión dinástica, pero por distintas razones no se producía así. Evidentemente el tema del poder siempre ha obstaculizado la sucesión dinástica de distintas maneras. Participan los reyes, los herederos, los políticos que lo vean, las reinas, las madres. En muchos casos, si conocen historia, en muchos casos las madres reinas matando a hijos que no eran los preferidos para que el hijo preferido llegue. Es terrible, pero así, para que el hijo preferido llegue a varios. O aquello que conocemos desde alguna otra historia, desde el plano bíblico, de distintas experiencias monárquicas en el mundo, de hijos abandonados, porque justamente eran descendientes que después disputaban las coronas, porque ojo, yo hablo de madres, de padres, reyes, eliminando a sus sucesores, pero también hablamos de hijos que en cuanto tienen pocos de edad y poco de ambición, eliminan al padre, ¿no? Y tienen quienes los apoyan, después los intereses de tener el poder. Y la comparación que hacíamos, claro, lo que sucede es que el Imperio Napoleónico también va a tener después, o hubiera tenido la dificultad con la sucesión, si se hubiera extendido más. Después tiene alguna reaparición que no llega a completar un dominio como en su momento tuvo Roma, ¿no? Un imperio que es recordado, pero efectivamente lo dinástico se da muy poco. Decía entonces el poder del Senado, tan importante, y también el poder de algunas autoridades, por ejemplo los cónsules. Los cónsules daban su nombre a veces a los días pascuales, es decir, a los días en que se podía hacer cosas, incluso celebraciones y demás. Y a cargo de estos anales estaba un cónsul elegido anualmente, que eso era interesantísimo, la periodicidad de función. Lo anual puede ser difícil, inconcebible, porque no permite completar, digo yo, muchos políticos, acciones o programaciones administrativas y demás. En ese tiempo eso se daba de esta manera, tal vez con la menor complejidad en lo que hace la administración, porque había otra escala, otros magistrados, otros recursos o nódulos que se hacían cargo de distintas actividades de función. Ahora, había la participación en la redacción de los pontífices. Y acá el tema de los pontífices tiene un carácter religioso, pero también administrativo. Y después eso va a ir tornando a considerar mayor poder, mayor capacidad de actuación de estos personajes. Les recuerdo, era práctico conocer a través de los anales cuando se había hecho tal tratado, alguna transacción, algún acontecimiento importante que hubiera sucedido, alguna designación, alguna decisión tomada en función de algunos hechos climatológicos, ¿no? Que eran afectados a la vida. Y ya eso después se concentra en la figura del pontífice máximo. El pontífice máximo es aquel que maneja la basílica. El término basílica nosotros lo usamos ahora con el sentido de iglesia, incluso
van a suceder de grandes dimensiones. Pero no nos olvidemos de la raíz del término Basileus, el rey. La basílica es la casa del rey. Sí, no tiene una connotación religiosa, pero después la va a cobrar como motivo de esta administración que es pontífice, que tiene instituciones religiosas de la guerra. Es decir, en la basílica, en la casa real, el pontífice exponía para consulta de cualquier los anales. De esos anales, sumados, condicionan algo. ¿Por qué destaco esto? Porque evidentemente nos fue precioso para el que hace el trabajo de historia, porque hay muchos datos, mucha información. De ellos se valieron muchos de los primeros que afrontaron la tarea de contarnos lo que les pasaba. Hay anales llamados los anales máximos, máximi, que se han perdido entre algunos rastros. Hay una historia antigua de Roma del tal Pablo Cristo que también se perdió, que eran algunos comentarios, algunos fragmentos. Y hay una primera obra así en lengua latina, todo aquello que estábamos recibiendo, tenía ya una mezcla de la lengua latina que iba surgiendo y todavía lo que perduraba el griego, algunos elementos y demás que se redactaban, que se escribían. Y Marcio Poncio Catón, llamado el censor, que hace una obra que pretende ser de los orígenes y se refiere a los pueblos itálicos, y él se vale de algunas crónicas, pero sobre todo de estos anales a los que había hecho alusión. Y bueno, hay anales que no solo tienen que ver con la Roma propiamente dicho, la URSS. Ustedes ven que cuando se habla de Roma siempre se enfatiza a la URSS en sí, pero esta Roma establecida primeramente en la península y después expandiéndose, tiene otros ámbitos donde actúan otros que componen anales y que, bueno, se juntan ahí en la propia Roma para ser material del periodo. Hay distintas formas de encarar la historia, desde aquellos con pretensiones universalistas a aquellos que tienen una visión centrada en los personajes que se consideran importantes. Eso es un tema que siempre nos va a jugar en nuestra consideración, porque muchos piensan, hay un poema de Bertolt Brecht, Carta de un obrero a un libro de historia, donde él en línea general dice quién construyó Tebas, quién perdió la batalla, quiénes fueron los que hicieron imperio, los reyes, o el pueblo común, el obrero, el soldado. Y nosotros también lo tenemos, nosotros somos bastante mesiánicos en muchas cosas. Si hay algún personaje importante que debería hacer las cosas en el plano militar, el padre de la paz, gente que es peor, gente que se en el plano deportivo, Maradona, no, mesiánico. En realidad hay muchas de las cosas que son de los procesos históricos de la vida cotidiana observamos, son influencias sociales, son hechuras sociales. A mí me parece muy interesante un buen ejemplo, pero no muchos que vienen del norte, pero el caballero Pedro, el principal héroe es el soldado desconocido. Me parece que está bien, ¿no? Él siempre juega en la tendencia histórica o en los distintos tiempos, momentos, y los pueblos, uno más o menos volcado a considerar sus antecedentes a través de personajes importantes. Un poco las líneas de dioses, de miedo, y que después cae en ovnis, en extraterrestres y demás, se busca algo
vivir en algo que sea lo suficientemente potente, generarme alguna admiración, alguna dependencia, alguna esperanza. Plutarco se ocupa de eso. Plutarco tiene una vida, una vida paralela, que no quiere una historia universal, sino conocer a través de personajes célebres cómo iba actuando la humanidad, ¿no? Sobre todo en el ámbito romano. Y entonces, digamos que se pinta la biografía, como antes se hablaba de dioses, de héroes, ahora la biografía. Después será la geografía, la vida de santos. En este momento es una biografía, sobre todo de reyes y de militares, ¿no? Y algunos personajes importantes. Y nos indica también algo que es comprensible, no justificable, comprensible, que puede indicar mucho. Convivieron con el poder, estuvieron cerca de aquellos que buscaban. Por ahí había una cierta inclinación a valorar los personajes de dictadores de poder y con distintas posturas en ese momento de poder. Algunos fueron serviles, más bien funcionales al poder, otros no. Pero bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Muchas de las obras que se estudiaron en aquellos tiempos no fueron valoradas en ese momento como importantes. Después, con el correr del tiempo, algunas cayeron en el olvido y otras fueron rescatadas. Y este caso es de la carrera de Plutarco, que siglos después recién se convierte en conocida, requerida por los lectores y demás, y bueno, nos permite conocer cómo vivían gente delante del poder, qué experiencia vivían. Y tienen un sistema comparativo, poniendo vida de dos personajes, en donde se resaltan, se destacan algunos aspectos de uno y otro. Es decir, Plutarco pretende con esto mostrar que el lector advierta quién es el que tiene mejor historial, mejores virtudes, tiene una pretensión ética, supongo. Entonces, ustedes, la lectura de esto, yo no la he leído completo, he leído algunos personajes, obvio, me llevó mi ego, Julio César, leí cómo lo plantea él, ¿no? Y lo veía Julio César cómo se describe él y demás, me parece que se identifica en algún momento. Es decir, el hecho de que haya una confrontación, ustedes van a notar que no hay crítica, casi no hay crítica, sino que se pintan las virtudes y demás, se disimula, no se remarca. Y él cree que eso tiene que ver con el costumbre. Entonces volvemos a lo nuestro. Nosotros también, cuando nuestros primeros historiadores, la llamada escuela legal, afronta esto de hacer nuestra historia, contarnos lo que pasa, vamos a ver que aparecen unas menciones que hasta hoy en día por ahí permanecen, en donde se quiere mostrar héroes impolutos, que sean un ejemplo de vida, como en el caso de aquellos historiadores que estoy hablando de Plutarco, de los nuestros, hablamos de Vicente Figueroa, de Mitre, de Aguilera, que se admire a estos personajes, a estos héroes, que piensan que ayuda a la formación ciudadana, ayuda a fortalecer los sentimientos patrióticos, está muy vinculado a la pertenencia. Sobre todo se va a notar esto intensificado en este país con motivo de llegar a grandes corrientes migratorias, la que hay que incorporar, contar una historia para
tratar de sentir. Bueno, lo mismo pasa ahí. Imagínense que a él le toca plantear comparaciones con romanos, ¿sí? Y también con romanos y otros personajes históricos, que es el caso de la comparación que hace de Alejandro Mango con Julio César. Yo digo Mango para que golpee a aquellos que están. En los programas cómicos de antes, un personaje que se llamaba Lindito, que decía Alejandro Mango. Ahí, por ejemplo, es muy conocido también el hecho de que Julio César decía Plutarco lloraba cuando leía las hazañas militares de Alejandro, y él, con su edad, todavía no pudo conseguir ese triunfo y lograr defender un imperio como lo que es Alejandro. Y bueno, entonces toma lo más significativo, lo más importante de él. La historia de Roma tiene el tinte pragmático. Si nosotros vemos que en los antecedentes de los anales de la práctica, conocer cómo detalladamente se gobernaba y administraba, cómo se respetaban algunas costumbres como el Dios Pacto. En la historia que hicieron después, era toda una intención de búsqueda de ejemplos, de modelos. Miren, yo recuerdo una definición que se la dice que me parece interesante. Historia de filosofía a través de ejemplos. Es interesante vivir la historia de los romanos está filosofía y la política a través de esto. Porque ellos destacan su vanagloria de su relación con los griegos, pero también su poder, de su capacidad como romano de hacer las cosas, ser consecuentes con lo que ha ido logrando este pueblo. Este pueblo ha sido grande y hay una obra de Vargas que se llama Los Romanos, que en su conclusión dice: ese pueblo fue grande, para empezar fue respetuoso de sus mayores de sus autoridades. El ser respetuoso adquirió a su vez autoridades. Y fue piadoso. Un pueblo piadoso que se debía al pueblo, a Madrid, que respetó a su Dios. Y fue además un pueblo con mucho carácter, como para soportar todas las necesidades de lograr a vivir. Y fue para ellos sagrada la amistad, respecto al concepto de la amistad. Y también era consciente de lo que importaba la severidad o severidad. Tenía que ser severo consigo mismo y con quienes debían cumplir en una cadena de mando las órdenes que hacían a la conformación y el cuidado. Formación primero y el cuidado del imperio después. Y otra cuestión era la fidelidad con el esquema político, militar
que estaban vinculados. Todo esto lo inculcaban a través de la moral literaria y de lograr todo. Después de eso se puede restaurar tanto por problemas internos, pero sobre todo, decían los historiadores, por la influencia negativa que por manera venía de Oriente. Yo creo analizando lo que usted dice y parte de la historia de Roma, yo creo que el mayor problema fue la felicidad, y usted hablaba recién, la felicidad de los cargos que podían adquirir los ciudadanos. Eso para mí fue lo más grande de él. Sí, si no, tenga en cuenta la batalla de Canas, donde culpa del pico consulado pierde contra Aníbal, o si no, la de Coso, el desastre del bosque de Teutoburgo, está controlado. De vuelta con mis regiones. Claro, así decía el emperador. Yo creo que ese fue la decadencia del Coso. No tanto el tema de la influencia. Sí, yo creo que es más una cuestión interna que una cuestión de influencia externa. Claro. Yo creo que la influencia externa ya va más hacia lo que es el bajo imperio. Sí, la verdad que está eso, ¿no? Pero ustedes vieron la película Calígula. Hay esas costumbres. Claro, pero habría un clima, ¿no? Un clima de, por ejemplo, miren. Claro, sí. Sin irnos a Calígula, mucho antes, en los banquetes romanos, comían acostados en el triclino. Desfilaban los manjares, bueno, no para. Desfilaban los manjares, era esto. Había un objeto de oro, como una bombilla de pan. Un objeto de oro, algunos lo tenían de plata. Desfilaban manjares, ¿no? Eran festines que duraban días. Manjares, bebidas, hartos, comiendo reclinados. Llega un momento se metían, vomitaban para seguir comiendo esa gula. Uno de los factores. Y algunos de los platos exóticos que además venían de la zona de Oriente. Yo me acuerdo, si han visto a Alejandro también lo van a notar, cuando Alejandro penetra de esas regiones, acuérdense los banquetes, las privaciones. Es cierto, también me acuerdo, y tengo un amigo que me trajo un libro que se llama Pompeya en particular. Sabrina de Pompeya, lo he descubierto, ¿no? Recuerden que Pompeya era una villa veraniega donde iban más poderosos, digamos, a sus vacaciones o a disfrutar de orgías de altísimo vuelo, ¿no? Había muchos baños, los baños romanos famosísimos, que tenían eso, y en frisos, y también en las metodas y demás, estaban escenas de sexo desenfrenado. Aquí que ¿qué hago? ¿Le echo la culpa a los primeros romanos, de la influencia etrusca, o le echo la culpa a los orientales? O a los griegos también. Claro, porque son los ciclos de la humanidad, ¿no? Claro. Las mujeres poseen el amor puro entre hombres. Eso se llamaba la estaidía, ¿no? La estaidía. Los estaios. Que había estaidía con mujeres, sí, es cierto lo que estoy diciendo. Los anuncios no deben 300 parejas de hombres. Claro. Y era uno de los factores del éxito de los ejércitos griegos. El ejército por lo menos el ejército macedónico de Alejandro tenía un altísimo porcentaje y evidentemente los tipos se cuidaban entre ellos. Exactamente. Es decir, eso influyó también.
tantos factores que es riquísimo la historia. Por eso yo remarco la dependencia, una dependencia del mundo griego que tenían los romanos, ¿no? Porque mucho de lo que hacían estaba vinculado a eso. Entonces tenemos en esta Roma, en esta historia de Roma, el intento biográfico, el intento autobiográfico y demás. Y tenemos algunos personajes que hicieron historias bastante conocidos, pero que sí no eran historiadores. Por ejemplo, Tácito, Cicerón y demás, también eran retóricos. Esa habilidad, ese arte, esa capacidad que tenían para en sus discursos convencer con elocuencia, más que decir verdades, había un gran adorno en lo que se decía y en lo que llegaba, ¿no? Cicerón, tal vez con algunas pautas en cuanto al rigor, a la escritura y la búsqueda de la verdad, la imparcialidad que se pone manifiesto en lo que vos va a decir. Desde el campo de la filosofía estamos viendo que algunos acuden al intento historiográfico. Pero lo que se nos presenta como destacado y importante es el célebre Picto Livio. Hay una obra de él, Arturo de Condita, en Roma de su fundación, que es inmensa. 149 o 148 libros. Ahora hay una cuestión. Estamos hablando de libros de aquella época. Estamos hablando de libros hechos en pergamino, que era el material escritorio de la época, que eran como lo llaman, eran rollos, es decir, el escrito, cuando después aparecen los códices, que son hojas cosidas que tienen mejor manejo. A través de eso, recuerden que uno de los primeros pasos que se dan en materia de escritorio son el papiro, las tablillas de arcilla y demás. Y después, en el caso del pergamino, con la piel de cabras en la zona del Pérgamo, en Asia Menor, popularizar. En este caso, estamos hablando de ese tipo de libro, que tiene una amplitud bastante importante, porque, por un lado, puede escribir con bastante facilidad y apoyo de los libros, porque está viviendo lo que se llama la Pax Augusta. Y yo uso a propósito el término que pone Sánchez Marcos, la Pax Augusta, porque, ojo, la Pax Augusta es impuesta y es la paz del cementerio. Hay muchos cementerios, ¿no?, que se llenan porque Augusto ejerce su poder con todo, ¿no?, y en todos los ámbitos a donde había llegado el imperio. Y eso le redunda, centro del imperio de Roma, una serie de ventajas que parecen revivir el tiempo de las Atenas clásicas, ¿no? Incluso teníamos nombres y demás. Esta Pax Augusta, hay un hecho geopolítico que es muy poco conocido. Es un hecho geopolítico que había sido planteado por Julio César. Julio César, cuando lo vemos actuando en distintos ámbitos o relacionándose con distintos centros de poder, aparece una historia muy romántica, muy interesante, que es Cleopatra.
pero no es como pasa en el relato homérico, como el relato de Helena, que aparece justificando la invasión griega a Troya. En este caso no es el amor de Julio César, su relación con Cleopatra, seguramente. Todo un planteo geopolítico, unir el poderío egipcio que todavía quedaba como herencia de Ptolomeo, podría ser importante y además podía resultar con esta expansión romana, pero sobre todo para potenciar su figura política, en donde ya aparece, siempre estaba, pero se repotencia el sentido religioso de los tratamientos. La idea del faraón, que la teocracia, más lo que ya estaba asomando en Roma, que era darle el título de Augusto al que ejercía el poder. Incluso tiene un hijo, ¿cómo se llama? Cesarión. La primera medida que toma Augusto cuando hereda lo que su tío le ha dejado, a él los favores únicos, matarlo a Cesarión. Se acabó el proyecto político. Y los otros que quisiera encarar, que estamos ahí con también el romance de Marco Antonio y Cleopatra, que tiene esa carga, pero también una continuidad política donde Marco Antonio también quería situarse el protagonista. Lo digo porque son temas que tocan tangencialmente, porque no se mete al fondo y uno percibe. La cuestión política de la invasión a Egipto no tiene más que ver con que era el granero de Roma, más que con eso. Claro, por eso, pero justamente no se olviden que Roma aparece como una unidad y supuestamente su emperador, su dirigente están unidos como yo estoy unido con los Trump. Sí, el juego de intereses políticos y demás, en ese momento se da. Recuerdo, usted lo mencionó, importantísimo el papel de planos generales en las distintas regiones donde están sucediendo el poder. Bueno, entonces tenemos este personaje que vive desde el año 64 hasta el año 12 antes de Cristo y se convierte en una apologista también de lo que habían sido capaces de hacer los romanos. No ha llegado toda su obra, ha llegado el epítome completo, que eso es una suerte, porque es una especie de resumen que él redactó, resumen o compendio, lo llamaríamos así. Creo que hay algunos autores que hacen estas obras, dan una especie de resumen, y han quedado una periódica que vendría a ser un sumario o lo que nosotros llamamos un índice de los libros. Y eso es importante porque está marcando todos los temas que tocó en el sentido de también, ojo, que este libro se va convirtiendo en potencia en el periodo de los inicios como retórico. Y en ese sentido desempeñaba en Roma. De ahí es que en su obra aparece un poco lo que hacía Tucídides, hace decir discurso a los personajes que presentan el desarrollo con el proceso histórico romano. Y tiene, dice, evidente que lo ha leído a Heródoto, de sus misiones perpetuadas en la memoria lo que han hecho los hombres que han dado gloria al primer pueblo de la tierra. El primer pueblo de la tierra se llama Roma. Sí, siempre parece eso que potenciar lo propio y ponerse por lo demás. Y también dice que describe para que, conociendo cómo ha sido los progresos, se puedan mantener o se puedan copiar
en los momentos que él avisora pueden venir de declaraciones. Siempre hay una idea en estos pibes donde parecen percibir algunos signos de decadencia, o bien están empleando como base el ejemplo de otras civilizaciones y otros pueblos que directamente habían desaparecido a la tierra, a los que menciona como ejemplo, ¿no? Él dice que una de las cuestiones que se deben cuidar muchísimo, saber los ejemplos, buenos ejemplos que aparecen en sus historias, ayuden, es el hecho que decae la disciplina. Él observa que cae la disciplina y que muchas veces ellos generan crisis. Y las crisis a veces tienen que ser solucionadas con remedios que son peores que la enfermedad. Así se refiere a aquel momento político. Remedios que son peores que la enfermedad. Creo que nosotros percibimos en nuestra cotidianidad, o en algunos otros ejemplos de la lectura que hemos tenido, que es bastante cierto la afirmación que él dice. Por ende, yo creo que permita muchas conclusiones y de hecho famoso, no descubrir solo, por algo están valorados. Tal vez ese aspecto que está más vinculado a la retórica en el laboratorio, decíamos, filosofía a través de ejemplos, porque es patriota romano quiere que los costumbres, el éxito de la moral romana se remonten a tiempos primitivos, donde se cumplían todas las cosas que marcaban las y dice que en ese sentido el buen patriota adoptar las opiniones de la mayoría. Entonces vamos a ver cómo se suceden algunos gobiernos, algunas acciones de gobierno que a veces son inexplicables, pero que tienen que ver con las acciones de la mayoría. Yo me estaba acordando de un funcionario romano que hemos visto hace poco, que pese a que era insensato e inhumano, obedece la opinión de la mayoría, como si mirá. ¿Recuerdan eso? Hay todas las interpretaciones en torno a esto, pero es cierto que la mayoría lo escribe, le da las manos y ejecuta lo que quiere. Ahora, entonces esto de la moral, las costumbres y demás, y de elogiar y hacer que el imperio sea más grande en los escritos, quizás observado, hace que nos tengamos como esto que hacen de la historia una historia digital, ¿no? Y repite los dichos de Cicerón y de otros que dicen la historia es la maestra de vida, lo repite varios oportunidades. Y yo creo que es cierto, ¿no? Yo creo que la historia es la maestra de vida, incluso aquellos que pueden aprender de la historia sin sufrir en la vida las consecuencias de no obedecer a las experiencias, no tener en cuenta. Bueno, también hacer cada uno su vida y forjarse su experiencia. Pero a veces meter el dedo en el enchufe, tirar tu vida y se despide y demás, que si meter el dedo en el enchufe empezar a sonreírte muy raro, es decir, esa es la experiencia de vida, o si vamos a cuestiones políticas, militares y demás. Es decir, esa enseñanza es colectiva y es individual. Es cierto, cada uno mira distintos procesos históricos, la participación de diferentes personajes. Claro, pero hay cosas positivas y cosas negativas que uno cree que es buena imitar o no. Y una de las cosas que tiene un buen retórico es que sabe utilizar el lenguaje en su narración. Bien, captura al lector, que es deliciosa la manera en que escribe.
hay una técnica que utiliza que tal vez nosotros muchas veces debemos acudir a ella, que es la reiteración. Repite muchas veces para que quede grabada, que quede evidenciada la importancia de alguna transformación. Y otra cosa que hace un poco, como lo que habíamos visto en Plutarco, compara, contrasta, opone situaciones, opone procesos y opone acciones de las personas. Ahora, están leyendo, vean qué es lo más conveniente, qué es lo que se acerca más a esos amores que tenemos. Y es más o menos velocine, después yo me he leído algunos fragmentos más, evidentemente después uno puede ver que realmente el estudio histórico más avanzado, con mayor, digamos, cientificidad, eso que ha dicho es cierto, es evidencia, comprueba. Entonces es importante eso, ¿no? Y digamos que viene a ser quizá lo más destacado, lo debemos nosotros usar como ejemplo, comprender algunos otros que tienen ustedes, lo que tienen ustedes. La otra etapa que toca, como ven, en clase es la Edad Media. Es interesantísimo porque la Edad Media es un término peyorativo, sobre todo utilizado por la gente del Renacimiento, porque se dice Edad Media entre la importante etapa que significó la Edad Antigua, la clásica, y las modernas que se inician con temas culturales del Renacimiento, en donde se lleva lo antiguo y se considera que internet han sido oscuros, hay toda una controversia sobre eso. Fue realmente oscuro, puede estar solo. Y evidentemente se tiene que ver con el tema religioso y con lo que la perspectiva base de la ciencia que no se concreta. Y tiene que ver con distintas imágenes del cristianismo, con distintas imágenes del cristianismo. Ya hemos visto una imagen inicial nosotros con la mirada muy especial de Ángel Diego Weber. Ahora, en la próxima clase vamos a ver otra mirada desde el tiempo de los primeros cristianos que no están precisamente potenciados en el ámbito romano, sino en otros sectores del mundo antiguo. Nos vemos